Hola, soy la abogada Brittany James y estoy aquí hoy para contestar todas sus preguntas en relación de inmigración. Si tiene algunas preguntas sobre inmigración, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios en TikTok o Facebook y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. Recuerde que como siempre en ese tipo de situación, cuando estoy haciendo el video en vivo, uh, solamente puedo dar información en general. No debe tomar ninguna de esa información como una opinión legal sobre qué usted debe hacer en su caso. Porque para dar a alguien una opinión legal, tenemos que tener una consulta donde podemos hablar en privado y en mucho más detalle sobre todos los datos de su caso. Porque todos los casos son muy diferentes, ¿no? Pero por sus preguntas en generales puede escribir sus preguntas aquí y puedo contestarle también si no tiene una pregunta específica, pero si hay algún tema relacionado con inmigración que quiere escuchar más información, puede escribir eso en los comentarios también. So, puede poner sus preguntas o también los temas que quiere escuchar. Ok, mientras que estoy esperando por las preguntas, el tema que quiero hablar hoy es sobre pidiendo copias de sus records de inmigración. Y la razón que eso es importante es que primero, esos records pueden ayudar en muchos casos, pero también quiero hablar sobre los tipos de decisiones que debe tomar basado en esos records y lo que no debe hacer. Porque el razón por esa conversación es que tenía una conversación con alguien en una consulta recientemente y ellos me dijo que un abogado después de hacer su FOIA y pedir todos sus records de inmigración, el abogado dijo que no era prueba que la persona estuviera en la frontera y que la persona podía hacer un proceso con inmigración, con un perdón donde tiene que salir del país, pero que ese abogado no podía hacer porque sabía la verdad, pero que puede ir con otro abogado y hacer mentiras sobre el caso y que todo va a estar bien. Pero lo que pasó es que esa persona ahorita está en México por 10 años y no puede regresar ahorita. Y el error grande es primero que siempre debe de ser a su abogado toda la verdad. Pero asegurar que su abogado está dando una buena opinión sobre cuáles opciones realmente tiene. Y tiene que tener mucho cuidado. Y ese abogado que dijo a la persona que no debe decir que eso nunca pasó, eso era un error muy, muy grande. Porque mi opinión siempre con esos tipos de cosas, cuando estamos pidiendo documentos de inmigración y copias de, se llama el FOIA, de inmigración, primero hay muchas diferentes agencias de inmigración que tienen diferentes records y cuando está buscando su archivo de inmigración debe pedir los records de cada uno. A veces el FBI tiene unas cosas de inmigración, USCIS, CBP, ICE, hay otro lugar que se llama OBEM, CBP, todos esos tienen diferentes partes de información. Y yo pienso que esa información puede ayudar muchísimo, especialmente si quiere confirmar si el problema que tuve en la frontera es una deportación o no, si es salida voluntaria o deportación. También para confirmar las fechas de cuando ciertas cosas pasó, si estuve agarrado con documentos de alguien más, pero confirmar cuáles tipos de documentos eran, si eran de ciudadano, residente, qué pasó. Pero mi opinión siempre es, si está tratando de pedir sus documentos de inmigración y ellos no encuentran lo que está buscando y ellos no mandan las pruebas, no debe pensar que inmigración no tiene los records. Nunca debe pensar que, oh, ellos respondieron con nada, so puedo actuar como que eso nunca pasó. ¿Ok? Porque eso siempre puede meter en problemas. Yo he visto eso varias veces con otros abogados haciendo el error pensando que porque inmigración no respondió con los documentos, que inmigración no tenía nada. Pero mi opinión siempre en esos casos es que cuando los agentes de inmigración y las personas en inmigración, cuando usted está pidiendo sus records y ellos están buscando sus records, ellos sí van a hacer su trabajo, pero si ellos no encuentran algo, ellos no van a ser tan preocupados. Van a decir, ok, no encontró nada, está bien. So, eso depende mucho de la persona que está buscando los records. Pero cuando es en el lado de ellos
y ellos están buscando para averiguar si algo pasó o no. Y es los oficiales adentro de inmigración tratando de tomar una decisión. Primero ellos saben cómo encontrar las cosas, pero también ellos van a buscar más cuando es en el favor de ellos. Solamente porque ellos no encontró los records cuando usted estuve pidiendo, no significa que ellos nunca van a encontrar. Ok, eso tiene que tener mucho cuidado con eso. Yo estuve muy enojado cuando escuchó ese conversación y esa recomendación de otro abogado de actuar como que eso nunca pasó. Si era mi cliente, mi recomendación sería buscar otras rutas. Pero tratar de hacer algo aquí y no mandar a la persona a México donde, donde pueden meter en problemas y tener mucho más riesgo. Um, so, eso es un punto donde yo pienso que muchas personas tienen que tener cuidado porque yo he escuchado eso muchas veces. También de personas que no estuve grado, pero que salió del país y regresó, tratando de decir que eso nunca pasó, pero eso también puede causar problemas porque si inmigración encuentra que está haciendo mentiras, puede tener muchos más problemas, pero también a veces hay unas pruebas ahí y nunca sabe. Aunque eso siempre es mejor decir la verdad y también decir la verdad a su abogado cuando está haciendo una consulta para asegurar que juntos que está tomando la decisión correcta. Ok, Nestor en Facebook dice, para pedir asilo, ¿cómo es el proceso y qué tan efectivo es? Pidiendo asilo, eso depende primero en si tiene un caso de deportación frente al juez o no. Hay un proceso de pedir asilo como una defensa de deportación y hay otro proceso donde puede aplicar directamente con inmigración. En general, por asilo, tiene que aplicar dentro de un año de llegar al país. Y si está tratando de aplicar después de un año, tiene que probar una excepción de por qué no hizo la aplicación en tiempo o puede aplicar por algo similar que se llama withholding of removal. Pero casos de asilo no son fáciles. Son muy difíciles y son complicados. No todos los casos están aprobados. Yo pienso que muchas personas que vienen aquí piensan que asilo es muy fácil, pero eso no es cierto. ¿Sí? Y cuando alguien viene aquí y está aplicando por asilo y tiene su licencia, tiene su permiso de trabajo y todo, eso no significa que van a ganar el caso, solamente significa que el caso está en proceso. Pero si quiere consultar más sobre su situación y ver si tiene las calificaciones, si va a tener un buen caso o no, puede llamarnos para programar una consulta conmigo. Ok, otra pregunta en Facebook dice, ¿alguna novedad de DACA? Hasta ahorita no, estamos esperando, el último que pasó es, en junio, creo que era junio, que un juez tomó la decisión que Migración no puede aprobar nuevas aplicaciones, solamente pueden aprobar las renovaciones y aplicaciones por Advance Pro, por el permiso para viajar. Pero las aplicaciones iniciales por personas que nunca tenían DACA en el pasado, Inmigración está aceptando las aplicaciones y mandando recibos, pero todavía ellos no pueden procesar la aplicación ni aprobar las aplicaciones y no sabemos cuándo eso va a cambiar. Cuando escucho algo de eso, 100% voy a compartir eso con ustedes porque eso sería algo muy grande. Tengo muchas personas que están esperando por eso. Y quieren tener su DACA por fin después de tanto tiempo. También tengo la esperanza que antes del fin del año que vamos a tener unas noticias, pero todavía no sabemos exactamente qué va a pasar. Okay, pero ojalá que vamos a ver algo pronto. Okay. Alright, Edwin in TikTok says in English, can you elaborate on the new Homeland Security priorities with undocumented people? So, in general, with the priorities, and I'm going to pull them up just so that I can make sure that I'm stating everything accurately. But let me just
So basically, what the new priorities explain is that they should be reviewing every case on a case by case basis, reviewing all of the criminal record. But there are certain situations that will, certain situations where someone will be more of a priority, and that's if they find that someone is a threat to national security, a threat to public safety, which they specifically refer to there, if it's because of serious criminal conduct. These notifications. If it's because of serious criminal conduct, they'll look at the gravity of the offense, the nature of the harm, whether there were weapons involved in the crimes. But then they can also look at the things like how long the person's been in the country, their health conditions. So they're going to do an analysis of the pros and the cons of their case, and also whether they're a threat to border security. But the border security, as far as being a priority for that, it is for anyone who is apprehended trying to enter unlawfully, or if they were apprehended after unlawfully entering after November 1st of 2020. So anyone that entered after November 1st of 2020 is considered more a priority for removal purposes, and also depending on the criminal record. Okay, and then your follow-up question, does this mean it's safer to travel at the airport being undocumented? So in my opinion, there's always some type of risk at the airports. Especially in any international airport is going to have some presence of Border Patrol. In general, if you're traveling domestically, they should not be asking for your documents to verify your status. But just like anywhere else in the country, if a Border Patrol officer comes across you and if they want to verify your status, then they will ask you for your documents. And if you're there and you're undocumented, then obviously you could be at risk of removal, or at risk of detention and being processed for potential removal. Of course, everyone has that risk every day walking around, but the risk at the airport is a little bit higher. But I do know in general, they usually are not trying to go after and target people that don't have any type of serious criminal record or that have been here for a long time. But it doesn't mean that anyone is 100% safe. No matter what, it's always an analysis of the discretionary factors involved in their case. Now, I do recommend for anyone that is traveling domestically, it is ideal if you do have a driver's license. If you're able to have one where you are, then you would travel showing your driver's license, not your passport, unless you have to. And also, if you do have any type of application pending, then you should definitely have that evidence with you. Okay, Ismael Zamora en TikTok dice: Hola abogada, tengo un castigo permanente y estoy casado con una americana. Okay, Ismael, so el castigo permanente, eso es algo muy difícil con inmigración. Muchas personas están en la misma situación y siempre cuando tienen el castigo permanente, nunca debe tratar de hacer el perdón provisional, porque el perdón provisional no va a ayudar cuando tiene el castigo permanente, y probablemente usted sabe eso basado en usando esas palabras. Con el castigo permanente en general, cuando tiene una petición de un familiar, no puede hacer su residencia hasta que está fuera del país por 10 años. Y voy a explicar eso un poquito a las otras personas que están escuchando. El castigo permanente, eso es cuando después del año 97 estuve aquí por más de un año ilegal y salió del país y regresó aquí sin permiso o trató de regresar aquí. También si por una persona que estuve deportado y regresó aquí. En ese tipo de situación, las opciones que normalmente estamos buscando
por personas que tienen el castigo permanente. Primero, si no tiene deportación, si en algún momento llega a estar en frente de un juez de inmigración y si tiene más de 10 años aquí, puede calificar para aplicar por el caso de los 10 años. Si tiene todos los otros requisitos, tiene que probar que tiene 10 años aquí, que tiene buen carácter moral y también que tiene hijos, esposa, padres que son residentes y ciudadanos y que ellos van a sufrir si no puede quedar aquí en el país. Las otras opciones son si estuve víctima de un crimen para aplicar por una visa U, si estuve víctima de tráfico en labor para aplicar por una visa T. También otra opción para mirar es si tenía algunos problemas en su matrimonio, algún tipo de abuso psicológico, abuso emocional, porque con eso quizás puede hacer una petición para VAWA que le da la protección de acción deferida con un permiso de trabajo y depende de los detalles de su caso, quizás también puede calificar para aplicar por la residencia. Esa parte es un poquito más complicado cuando tiene el castigo permanente, pero a veces eso también es una opción. So depende mucho en su caso. So Ismael, si quiere revisar su situación, puede llamarnos, podemos tener una consulta, pero hablar sobre todos los detalles de su situación y ver cuáles opciones tiene. Okay. All right. Another question on TikTok from Natalie. It says, I had one question. Are things backlogged because of COVID? We got our fingerprints and then have not heard anything from them. It's been 6 months. So in general, yes, there are many types of cases that are backlogged because of COVID. As far as whether it's normal to have gotten your fingerprints taken and then not heard anything for 6 months, it depends on what type of case you're filing. In general, so for someone that is applying, for example, for a provisional waiver, the provisional waiver, they issue a receipt, they schedule fingerprints, and then it's usually taking about 1.5 to 2 years for a decision. For someone applying for a work authorization, for many types of work authorizations, it's also taking 8 to 10 months. For the most part, there are not very many types of applications right now with immigration that are being approved within 6 months. So I would say that's probably, you're probably still within the processing times, but if you want to mention what type of case you have, then maybe I can explain a little bit more. You can also look on the USCIS website under USCIS processing times and look up your application type and find out what are the average processing times for that particular application to get a better idea. Ok, otra pregunta aquí en TikTok. Dice, tengo orden de deportación en ausencia. ¿Qué opción hay? So eso depende mucho en su caso. Hay muchos diferentes tipos de situaciones. Todos los casos son muy diferentes. En general, cuando tiene una deportación en ausencia, hay una opción para tratar de pedir al juez de quitar la orden de deportación, pero si eso sería una buena idea para tratar en su caso o no, eso sería una decisión personalizada, que tengo que saber más información. A veces es mejor pedir al juez de rever el caso primero. A veces, si tiene otros tipos de opciones con inmigración, a veces es mejor primero aplicar por esas cosas antes de tratar de rever el caso. So, todo depende en los detalles de su situación. Ok, so si quiere programar una consulta, podemos revisar el caso y ver cuáles opciones hay y hablar más sobre las mejores opciones y sus chances de ganar algo. Ok, otra pregunta en TikTok, ¿en dónde puedo votar? So, mi oficina principal está en Vero Beach, Florida, pero porque inmigración es ley federal, yo puedo tomar casos en todos los Estados Unidos. So tengo clientes en California, Nueva York, so no importa dónde vive, puede llamarnos para programar una consulta, podemos hacer la consulta por teléfono, por videollamada. Puedo revisar su caso. También si programa una consulta conmigo, si tiene documentos anteriores de inmigración,
pueden mandar eso a nosotros por correo electrónico antes de la cita. Si yo puedo revisar todo, podemos hablar sobre eso más en su consulta y puedo explicar toda su situación. Otra pregunta en TikTok, ¿cuánto cobra por tomar un caso? Nosotros cobramos 150 por la consulta conmigo y eso incluye la consulta donde podemos hablar sobre todos los detalles de su situación. También puedo revisar sus documentos si tiene algo. Si necesita otro llamada después, si piensa en más preguntas después de la consulta, podemos tener otra llamada entre 90 días sin cobrar algo aparte. Pero lo que cobramos para tomar un caso, eso depende de qué tipo de caso tiene. Todos los casos son muy diferentes. Si está aplicando por la ciudadanía, por la visa U, por la visa T, si tiene un caso en frente del juez por de deportación o el caso de deportación. Eso no puedo decir porque depende mucho en qué tipo de caso tiene. Ok, Val dice, ¿cuánto dura la visa U? Eso es una muy buena pregunta. Porque yo sé que eso es una de las preguntas donde depende de quién está preguntando, probablemente va a recibir diferentes respuestas. Ahorita, en este momento, en noviembre de 2021, Inmigración está aprobando casos de la visa U que fueron empezados desde el final de 2015 y principio de 2016. Por eso las personas tardaron 5 o 6 años. ¿Sí? Pero el problema es que Inmigración solamente puede aprobar 10,000 casos cada año de la visa U. Y ahorita, Inmigración tiene más de 160,000 aplicaciones en espera por la visa U. Okay, ¿cuánto tiempo va a tardar? En cualquier caso de inmigración depende en cuántas aplicaciones ellos pueden aprobar cada año y cuántos lo tiene pendiente. Por supuesto, probablemente no todos los casos van a ser aprobados que están pendientes, pero si la mayoría de esos son aprobados puede tardar 15 años. Normalmente cuando estoy empezando un proceso de una visa U con un nuevo cliente, mi explicación es que probablemente va a tardar entre 13, 14, 15 años hasta que haya una decisión final. Yo sé que eso es mucho tiempo, pero yo prefiero tratar de dar un tiempo razonable basado en lo que yo puedo ver basado en la información que Inmigración está dándonos. Yo sé que a veces hay otras personas que piensan que la Inmigración está aprobando casos de 2016 o que entonces está tardando 5 años. Ahora están mirando lo que dice con el tiempo de procesamiento en la página de web de Inmigración, pero eso no dice todos los detalles de la situación, todos los detalles importantes. La corta respuesta es más o menos 14, 15 años por personas aplicando ahorita. Pero la visa U tiene muchos beneficios. Si no tienen otra opción ahorita, no pienso que es una mala idea aplicar por la visa U. Porque primero, por lo menos en el estado de Florida, yo sé que todos los estados son muy diferentes sobre la licencia, pero en Florida con los recibos de la visa U puede sacar su licencia. Eso es algo muy grande. También es un camino a la residencia y hay muchos... el perdón con la visa U está muy abierta. Puede pedir un perdón por cualquier problema que tuve con inmigración o con la policía. No significa que inmigración siempre va a perdonar a todas las personas que eran víctimas de crímenes y van a aprobar todos los visas U, pero por lo menos la opción está allí para tratar, para hacer un argumento por su caso, para tratar de convencer a inmigración de aprobar su caso. Pero todo está en la discreción de inmigración. Tiene que probar por qué eres una buena persona, cómo cambió después de un problema criminal, o si hizo mentiras de inmigración. Pero por lo menos la opción está ahí para tratar, porque después de ciertos tipos de problemas con la policía o con inmigración, sus opciones son muy limitadas. Las otras cosas de la visa U es que
también cuando inmigración revisa el caso, pueden dar acción deferida con un permiso de trabajo. Y este año inmigración anunció que eso va a ser más rápido ahorita. No sabemos exactamente cuánto tiempo va a tardar, pero por lo menos parece que ese proceso no va a tardar tanto tiempo como antes. El otro cosa del aviso también es que puede incluir su esposa o esposo en el caso, si califica, también puede tratar de incluir sus hijos menores. So hay muchos beneficios, pero sí tarda mucho tiempo. So siempre, por personas que están aplicando por la visa U, normalmente preferimos también mirar, como hacemos en todos los consultas, queremos mirar si tiene alguna otra opción, alguna otra posibilidad, como la visa T o algo más donde puede tener algo más rápido. Pero pero normalmente si alguien tiene una opción de la visa U, sí recomendamos de meter la aplicación. También si está haciendo algo más, si está esperando por una petición. En muchos casos es una buena idea de hacerlo. Ok. Otra pregunta en TikTok. So, probablemente voy a estar contestando preguntas por como 3 o 4 minutos más. No mucho tiempo ahorita, porque es un poquito tarde. So, Angie en TikTok dice, ¿qué tan cierto es eso de arreglar sus documentos por medio de la ley de 10 años? Ok. So, yo sé que hay mucha confusión sobre la ley de los 10 años. Eso está refiriendo a un caso de cancelación de deportación. Y por cancelación de deportación, solamente puede hacer ese tipo de aplicación si tiene un caso pendiente en frente de un juez de inmigración. So, eso significa que está en un proceso de deportación, donde inmigración está tratando de deportarle. Y el caso de los 10 años de cancelación de deportación es una aplicación que puede meter como una defensa a deportación y para pedir que el juez cancele el caso de deportación y aprobar su residencia. Y en esos tipos de casos tiene que probar también no solamente los 10 años, pero también tiene que probar que tiene hijos, esposos o padres, que tiene papeles, que son ciudadanos o residentes, y tiene que probar que esas personas van a sufrir un detrimento extremo y unusual si no puede quedar en el país. ¿Y qué significa eso? Eso significa que inmigración sabe que cualquier persona en la familia va a sufrir mucho si una persona en la familia está deportada y tiene que salir del país. Pero tiene que demostrar al juez que como va a sufrir su familia, que eso es en un nivel mucho más alto de cualquier otro miembro de una familia o situación normal. Normalmente, en muchos casos de eso, personas están tratando de probar que sus hijos tienen problemas médicos, su esposa tiene problemas médicos, o problemas psicológicos y que no puede recibir el tratamiento fuera del país. Pero a veces también puede usar argumentos de, ok, los niños están en clases muy, muy avanzados y ellos van a perder muchas oportunidades si no puede quedar aquí en, en los Estados Unidos y si tiene que salir del país con sus papás, ¿no? So, es mucho más de solamente los 10 años, básicamente es lo que estoy tratando de explicar. Y por personas que piensan que están aplicando por algo basado en la ley de los 10 años, pero si no tiene un caso pendiente en frente del juez, probablemente es porque alguien, un abogado o un notario dijo que puede aplicar basado en eso, pero que está haciendo otro tipo de aplicación sabiendo que el caso va a ser negado, solamente para llegar en frente del juez. Y eso es algo que yo no hago, yo no estoy en acuerdo con ese tipo de caso. Si eso es lo que quiere hacer,
yo no voy a ser la abogada para ayudar con eso porque nunca voy a avisar a alguien de aplicar por algo sabiendo que 100% va a ser negado. Pero trataré de llegar en frente del juez porque primero no pienso que es ético, pero también yo pienso que puede causar problemas por el abogado y también por cliente. Y eso no es algo que quiero involucrarme en eso. Um, so no pienso que eso es una buena idea. Y creo que muchos de esas personas no saben exactamente qué están haciendo, no entienden eso. Um, ok. Otra pregunta aquí en TikTok. Creo que eso va a ser la última pregunta. Dice, hi, y lo siento, la pregunta es en inglés, so voy a leerlo en inglés. This is going to be my last question. It's, hi, we sent the application I-130. We haven't heard anything since May of 2019. Do you know why? I'm a U.S. citizen. So this depends on how long these applications take, depend on many things. First, it depends on what category you are applying under. So if you're a U.S. citizen applying for your spouse, then that's one particular category. Or if you're applying for your parents, if you're applying for a sibling, so all of that can affect the processing times. But also depending on which office has your particular case. So that can also affect the amount of time that it takes to process the case. So if you look up on the USCIS website under USCIS processing times, you can select I-130. You can put the office that has your application, which the office that has it would be listed on the receipt notice. And you can look at, based on your category of case, how long the average processing time is. And they would also put in a date, which is the earliest date of application that you can use to do a service request. So if your case was filed after that date, then unfortunately you have to wait. There's not much that you can do unless you have a reason to ask for an expedite of the case. If your case was filed before that date, then you can contact immigration and tell them that your case is outside of processing times, and they can put in what's called a service request, where they will contact the officer that has your case or the office that has your case to check on the status, and sometimes that will move things along to get it approved. But I have seen I've seen many situations recently where immigration is not very consistent in their processing times. For example, specifically with spouses of legal permanent residents, I have one case where they're waiting over 2 years, and according to immigration, it's still within processing times. But then I've seen another case that was approved in just a few months, and sometimes it's really difficult to understand, and especially when you hear this from other people. In some cases, it may make sense depending on other things that are going on in the individual's cases, but in a lot of cases, we just don't know why. And I think part of it is that with COVID right now, I think immigration is very unorganized and inconsistent. And I think the fact that some people are working remotely still and some are in the office, that this has definitely affected the time frame for everything. Okay, I hope that helps you. And yeah, so you should definitely go on the website and check the case. It's called case processing timelines. Okay, so that's gonna be everything for today. I'm always doing live videos almost every day answering questions. So if you have questions, you can always look for when it pops up that I'm doing a live video, and you can come on and ask your questions. Also, if you want a legal opinion regarding what you should do in your particular case for any of you, then you can call my office and schedule a consultation with me. Our phone number is 772-539-8400. And I'm going to go ahead and explain this in Spanish as well. So eso va a ser todo pero hoy. Pero como siempre, si tiene preguntas sobre inmigración, siempre puede tratar de mirar cuando estoy haciendo un video en vivo y venir para hacer sus preguntas. Normalmente estoy haciendo videos todos los días, pero normalmente en diferentes tiempos del día, depende en cuando tengo un poquito de tiempo. Pero siempre los miércoles a las 5 en la tarde, Eastern Time, siempre voy a estar haciendo un video cada semana en la misma hora, a las 5.
y también por más tiempo, normalmente por una hora o más tiempo. So puede planear para verme el miércoles a las 5 o puede venir cualquier día cuando esté hablando en vivo. O si quiere una opinión legal sobre su caso, puede llamarnos para programar una consulta conmigo para revisar su caso. Nuestro número de teléfono es 772-539-8400. Ok, tengo una muy buena noche y nos vemos unos